Hola, hola, te saluda tu amigo Iván Donelson. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Y sean bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso, donde vamos a hablar pues de esto que está en la boca de muchas personas, que es Oppenheimer. Oppenheimer. Pero no nada más limitarnos a la película de Oppenheimer, sino hablar pues de toda esa época del desarrollo de estas tecnologías. En fin, consideramos que es algo muy importante y también para pues ir acrecentando un poquito más pues nuestra historia, entender que quien no conoce su pasado pues está destinado a repetirlo, ¿no? Es una buena frase dominguera para iniciar esta transmisión. Así, del patrón del mal. Sí, de Pablo Escobar. Sí, y entonces vamos a iniciar. Adelante, mi querido Masterlen. Sí. Y empecemos con este gran personaje. Poquito de su historia, ¿no? Un poquito, nada más una embarradita ahí para que... Sí. Bueno, Julius Robert Oppenheimer nació en Nueva York en 1904, hijo de judíos alemanes que habían venido a Estados Unidos a buscar unas nuevas oportunidades. Y pues su padre se dice que tenía ciertas carencias cuando llegó, no sabía hablar alemán y pues sí logró amasar cierta fortuna, tanto así que cuando nace Oppenheimer y crece, pues le va bien, ¿no? Vive en un lugar bonito en Nueva York, tiene acceso a buenas escuelas y él se cuenta un poquito que era una persona que era un superdotado, o sea, sí, sus papás sí lo veían como... Que era un genio muy muy genial. Como tú. ¿No? Y y entonces desde muy chico pues empezaba a interesarse muchísimo por la ciencia y todo. Y curiosamente se va a la Universidad de Harvard y estudia química. No estudió física. Él sí se recibe como químico, ¿cierto? Y lo logra hacer en 3 años, porque estuvo un año enfermo, creo que tuberculosis o algo así, y no pudo cursar la escuela, entonces pierde un año de escuela, pero él dice, pues yo lo voy a recuperar rapidísimo, y se avienta 3 años, termina química, pero siempre tuvo como maestros que le movieron algunas cosas y se empezó a interesar muchísimo por la física. Y entonces la física, a pesar de haber estudiado química, pues dijo, es lo mío. Es lo que yo quiero para entrarle, ¿no? Y de ahí se va a Cambridge, ahí tiene algunos estudios y todo, pero algo que quería platicarles es que, curiosamente, él era muy buen físico teórico, no era un físico de experimentar. De hecho, en algunos lugares donde va, pues le prestan el laboratorio y él se da cuenta que no es tan bueno a la hora de o sea, lo suyo era hacer fórmulas, teorizar y todo esto, ¿no? Y bueno, yo me quedo hasta aquí, no sé si quieren continuar. Sí. Pues ahí complementando un poco de su historia, también se va a vivir a Europa unos cuantos años a perfeccionar ciertas cosas y se vuelve maestro en filosofía, en matemáticas, en diferentes cosas, adquiere maestría. Y se dice que también logra reunir un prestigio lo suficientemente grande para ganarse cierta fama, ¿no? Dentro de la comunidad científica. Se vuelve muy respetado, sobre todo porque es una persona muy seria, es un poco retraído, es un poco tímido, simplemente se la pasa hablando de sus estudios, de las cosas que practican en los laboratorios, lo que van descubriendo, y se mantiene unos años ahí en Europa haciendo algunas relaciones, pero finalmente decide que lo suyo es vivir en Estados Unidos, inclusive por ahí ya cuando adquiere una fortuna basado en sus ingresos, él mismo se compra un rancho en Nuevo México, que es el lugar en donde viviría ya ahí bastante tiempo, muy cerca de hecho de las zonas estas en donde estaban los laboratorios, donde hacían las investigaciones que más tarde formarían parte del proyecto Manhattan, un proyecto muy famoso, muy grande de los Estados Unidos, en Los Álamos, y que también pues representaría ser el inicio de esto que se conoce como la era de la destrucción masiva, lo cual pues eso nos deja mucho que pensar a todos respecto a esas investigaciones. Mucho de eso obviamente se hacía en secreto, el mismo Oppenheimer no sabía, muchas de esas cosas que se estaban fabricando no sabían exactamente para qué eran, porque él se vuelve el protegido ahí de un general, pero ya iremos para allá ahorita en un momento. Ok.
Bueno, yo me sumo a lo que se ha dicho, algo muy importante que ya sea que veas la película, ya sea que estemos viendo toda esta época de la historia, de la bomba atómica, de la fusión, fisión y todo esto, es que como se ha dicho, él tenía una personalidad bastante retraída y tímida. Su mamá se dedicaba al arte, su papá venía de un linaje, por decirlo así, de tejedores. Entonces, cuando su abuelo y su papá llegan a América, más bien cuando su bisabuelo y abuelo ya llegan a América, específicamente a Nueva York, tenían un gran capital. Su mamá se dedicaba muchísimo al arte y desde chiquito se dieron cuenta que era muy delgado, que no era fuerte como para los deportes, pero él empezó a cartearse, para que se den una idea, a mandar cartas a la Sociedad de Geología en Estados Unidos, donde estaban los puros picudos que estudiaban todo eso de la geología. Y nunca supieron que tenía él 12 años. Entonces lo invitan a participar en una conferencia y ahí es cuando llega él delgadito a los 12 años y se dan cuenta que pues, era genial. Y esto nos da una pauta de la capacidad que tenía Oppenheimer desde el principio, desde pequeñito. Entonces, algo interesante es que también los papás lo meten en una escuela antes de la universidad, donde realmente era, digamos, no correspondía a su edad, pero lo fueron, digamos, puliendo. Sabían que era genial. Bueno, va avanzando esto, y como tú decías ahorita también del proyecto Manhattan, y dice Lenny, ¿no? Pasa por Harvard, pasa por Cambridge, y hay un incidente que quiso envenenar a su maestro porque estaba como enojado, ¿no? Y de alguna manera se arrepiente, con una famosa manzana así, ¿no? Como la de Blancanieves, pero bueno. Entonces, en ese momento se dio cuenta que él no era bueno para ciertas prácticas de la física, sino más bien era bueno para lo teórico. Entonces, desde ahí se empieza a canalizar y empieza a tener contacto con grandes personajes de la historia, como son Borg, como son Heisenberg, etcétera, ¿no? Así es. Prácticamente los padres de la mecánica cuántica. Correcto. Entonces, bueno, entender que en ese momento histórico, ya adelantándonos, ¿no?, a esa parte, pues hay que entender que ya existía la teoría de la relatividad, ¿no?, de Einstein. Sí. Ya existían, pues, todo lo que fueron las bases de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica, y pues queramos o no, todo eso también le sirvió a Oppenheimer para poder, pues, desarrollar esta idea de crear una bomba que se basara en la energía de los átomos, ¿no?, en la energía atómica. Si eres una persona que por primera vez está escuchando esto de la bomba atómica en cuanto a su funcionamiento, pues podríamos decir que hay de dos tipos, una que es de fisión y otra que es de fusión, y las dos es una cuestión de alterar el orden atómico, ¿no? Alterar la estructura atómica de algún elemento. En el caso de las pruebas que hicieron, la primera fue el experimento Trinity, que sucedió el lunes 16 de julio de 1945, 45 a las 9:45 de la mañana. Y ese día pues sucedió la primera detonación atómica gracias a pues mucho al intelecto de Oppenheimer, a todo su estudio, vamos a llamarle teórico, pero también pues fue el producto de todo lo que se conoció como el proyecto Manhattan, ¿no? Entender que se utiliza, por ejemplo, un elemento radioactivo, como lo fue, si mal no recuerdo, fue el uranio. Y esto es porque el uranio, podríamos decir que es lo más sencillo para poder pues zafarle o más bien golpearlo, ¿no?, junto con otra partícula que, según mal no recuerdo, era un neutrón. Neutrino. Y entonces este neutrón lo que hace es que, bueno, la bomba funciona de manera en que disparan un neutrón. Este neutrón golpea al átomo de uranio y lo que sucede es una reacción en cadena así espantosa y horrible de explosiones o de destrucción de la estructura natural del universo, ¿no? Ahorita nos vamos a meter más en esa parte, pero también mucho se habla sobre si Oppenheimer era una persona maligna o si era el genio del mal, ¿no? Todo esto, pero a modo personal creo que más bien era un científico obsesionado con la ciencia y que de alguna manera no alcanzó a entender hasta que se logró hacer las explosiones de Hiroshima y de Nagasaki. Es cuando yo creo que ya entendió pues lo que había hecho y en las manos de quién había caído todo su invento, ¿no? Y siento que a partir de ahí pues vino toda esta tristeza, pero bueno, ahorita vamos a llegar hacia ese punto. Sí, de acuerdo. De hecho, se dice que
a estos teóricos, ¿no? Porque no nada más era Oppenheimer, exacto, él era como el líder de este proyecto en Los Álamos. Se dice que les dijeron que no querían disparar la bomba atómica, sino más bien lo que querían el gobierno y el ejército de Estados Unidos, lo que querían era que se hiciera una bomba como para espantarlos, como para decir, nosotros la tenemos, si Alemania, porque era una lucha contra Alemania por a ver quién la conseguía más rápido, si ustedes alemanes quieren hacer cualquier cosa, pues nosotros tenemos la bomba atómica. Así es que según ellos nada más era como para, mira, nosotros la tenemos, así que ustedes ya no hagan nada, ¿no? Y así se les prometió a los científicos, pero ya una vez que ya está construida, que gastaron tanto dinero en construir la bomba atómica, pues el ejército les quita la bomba atómica y decide después lanzarla. Esa es una parte de lo que se dice, ¿no? Y que ellos pues no dimensionaron o nunca pensaron, o se quedaron con esta idea de que nunca iba a ser lanzada, sino simplemente era como para decir, hey, nosotros ya la tenemos, una amenaza. Se decía que eso nada más iba a ser la bomba atómica, era una amenaza y punto. Pero bueno, ya como lo sabemos la historia, pues curiosamente, pues sí decidieron lanzarla, ¿no? Deciden lanzarla incluso sin avisar, ¿no? Tenía que ser como todo muy sorpresivo. Y ya lo iremos platicando, pero yo, ¿no? O sea, había escuchado hace tiempo que esto de la bomba atómica fue el fin de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial, pero no es cierto, es falso. O sea, más bien fue el inicio de la Guerra Fría contra Rusia, porque para ponerlos en contexto histórico, Alemania ya se había rendido, o sea, ya no tenía ni caso que lanzaran la bomba contra Alemania. Parece que Japón estaba teniendo alianzas con Rusia, ¿no? Porque Rusia iba a ser la gran potencia junto con Estados Unidos, y ellos sabían que iba a empezar una guerra por quién iba a controlar el mundo, y deciden lanzar esta bomba atómica contra los japoneses, una para decirles, hey, no se vayan ni con los rusos, pero dos, para decirle a Rusia, nosotros ya tenemos la bomba atómica, ya la lanzamos, y así es que aquí comienza la Guerra Fría. Así es, ahí empezó. The Cold War. The Cold War. Así es. Yo creo que una de las cosas más impactantes de todos estos episodios, antes de los atentados, porque no se puede decir de otra manera, que ocurrieron sobre estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, fue la vez que hicieron esa prueba, ¿no? La famosa prueba Trinity. Sí, correcto. Que fue una prueba de la cual no tenían idea realmente de lo que iba a suceder. No sabían si se iba a freír todo el estado, no sabían si se iba a cocer la atmósfera. Sí. Y ellos pensaban que inclusive la atmósfera se podría incendiar y que esto produciría obviamente la extinción de toda forma de vida en la Tierra. Entonces, lo que es realmente alarmante es que a pesar de todas esas conjeturas, realizan esta famosa prueba Trinity, que resulta ser efectivamente pues una explosión tremenda ahí en este lugar donde se realizó. Inmediatamente la torre donde estaba sujeta, que fue donde la soltaron, quedó evaporada en una micra de segundo. Después todo alrededor, se dice que la onda expansiva de ese experimento fue de un alcance de 160 kilómetros, que es demasiado, ¿no? Muchísimo. Es un diámetro increíblemente grande para una fuerza explosiva o expansiva. Entonces yo creo que una de las reflexiones que nos dejan esos eventos en principio es cómo fue posible que se haya permitido, ¿no? Independientemente de que ellos se hayan sentido con el permiso de quién sabe quién, pero realmente lo hicieron, detonaron esta bomba antes de esas explosiones muy famosas que acabaron con la guerra, entre comillas, exactamente, pero eso creo que es una parte muy impactante. Bueno, me sumo a lo anterior y retomándolo desde el principio, es este personaje que si ves la película, por ejemplo, de Oppenheimer, súper recomendada. Si la puedes ver mejor en IMAX, mucho mejor porque es la calidad. Y nomás como dato rápido, esta película, me platicaba ahorita Lenny, ¿no? De que el creador de esto es ¿cómo? Christopher Nolan. Y entonces por primera vez en IMAX graba en blanco y negro también y otras partes en color. Y lo que viene muy interesante es
cuando viene a color en la película, lo vas a ver, tiene que ver con un guión donde se habla en primera persona. Es decir, realmente Oppenheimer está hablando y diciendo las cosas. Y cuando está en blanco y negro, está, digamos, el archienemigo, por decirlo así, que se llamaba Strauss, en el gobierno de Estados Unidos, con esto. Entonces, bueno, desde ahí puedes ver la nobleza en sí de un ser humano, lo ves mucho más humano en la película, pero eso no quiere decir la atrocidad que hizo, ¿no? Entonces, cuando hacen la primera bomba que tiran en Hiroshima, lo hacen como dice también Lenin, ¿no? O sea, súper planeado de cómo tenía que ser como un mensaje contundente. Y dice Richard, ¿no? O sea, toda la devastación que hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se calcula que entre las dos bombas, con la diferencia de días, se sumaba entre 140,000 o 250,000 personas, porque los que no murieron de ixofacto, se derritieron, así, en los próximos días y semanas acabaron muriendo. Bueno, ¿qué hay de importante en esto? Hay una parte que a mí me sacó mucho de onda, que es que inclusive el avión, que era un B-29, venía junto con otro B-29, ¿no? Uno para tirar la bomba y otro para filmarlo todo. Es decir, con esta frialdad de parte del gobierno de Estados Unidos en esta masacre donde por generaciones posteriores nacían gentes con deformaciones por la radiación, ¿no? Inclusive en el avión, en el B-29, abajo de donde viene el piloto manejando, decía Enola Gay, que era el nombre de la mamá del piloto, ¿no? Entonces, a mí lo que me impresionó muchísimo es que si bien era bueno tener un arma para poder, como dice Lenin, decirles, a ver, vamos a calmarnos, creo que a Oppenheimer no tuvo la visión de lo que se iba a multiplicar después, como en la famosa Guerra Fría que se dice, y si ves la película vas a ver muchos momentos muy importantes, frases, en donde te das cuenta que a este personaje también hubo un arrepentimiento enorme. Nunca dimensionó hasta dónde se iba todo esto. Y paso el micrófono. Pues sí, efectivamente. Yo creo que, como dijimos al principio, pues él no había dimensionado, no lo había visto ya en la realidad. Y bueno, entender que todo surge gracias a pues esta ecuación del famoso Albert Einstein, ¿no? Que nos dice que la energía es igual al cuadrado a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. El E igual a mc al cuadrado, y lo que sucede ahí es que pues esa fórmula te dice la cantidad de energía que posee la materia, ¿no? Y nos dice también que pues toda materia en realidad es energía, pero en una vibración, una tasa vibratoria diferente. Y lo que hizo Oppenheimer pues fue pensar cómo poder extraer esa energía de una manera, vamos a llamarle, violenta, ¿no? Ahora, esto es muy importante, esto que comentaba Master Richard. Cuando sueltan este experimento, el primero, que es la Trinity, pues sí, efectivamente, no sabían. O sea, imagínate tú estar en ese momento en donde no sabes si esto que va a explotar va a acabar con la vida en la Tierra, si va a acabar contigo o qué es lo que va a suceder, ¿no? Y es curioso porque por un lado estás viendo vamos a llamarle, la curiosidad científica, ¿no? De ver qué sucede en la práctica de todas estas teorías. Y por otro lado, ver también la frialdad y la maldad, ¿no? De ciertas personas que a lo mejor en ese momento es muy probable que hayan pensado que sí era algo muy necesario como para justificar, ¿no? Que ahora los Estados Unidos eran los responsables de la justicia en el planeta y que tenían el garrote más grandote, ¿no? En la guerra neandertal, ¿no? Pero entender que pues es algo bien complejo. Y también algo que a mí me llama mucho la atención es que pues a lo largo de este tiempo, desde que se generó el primer experimento que fue la bomba Trinity, pues imagínate la cantidad de bombas como Hiroshima, Nagasaki, la bomba Tsar de Rusia, que es una monstruosidad aún todavía más grande, bomba H, ¿no? O la bomba H. Imagínate, esas son las que conocemos, pero imagínate cuántos experimentos, cuántas ojivas nucleares han explotado, pues para ver qué pasa, ¿no? En el mar, en el aire, en la tierra. Y lo feo de esto, que no todos te dicen, es que pues no nada más es este radio de destrucción, no nada más es las malformaciones genéticas por la radioactividad que se queda en esos espacios, sino que aparte súmale el aire, por ejemplo, que se lleva estos átomos radioactivos y que prácticamente están llenando de radioactividad el planeta. Entonces, a modo personal, pues la bomba atómica en realidad es un suicidio, ¿no? Es algo que está creado para acabar con todo lo que es el orden universal, ¿no? El orden cósmico. Entender que pues todo, si tú pones atención, es perfección, todo es perfecto en cuanto a su matemática, su geometría en la naturaleza, ¿no? Entonces,
algo que destruye ese orden, pues al menos desde mi punto de vista es algo que pues es una abominación, algo abominable, ¿no? Y ya no me quiero extender, pero pues sí entender que al menos desde mi perspectiva, pues sí debería de existir un desarme nuclear a nivel internacional, y entender también que, bueno, para otros fines prácticos como la energía, o otros fines prácticos como por ejemplo la defensa de un meteorito, ¿no? O un asteroide que se fuera a impactar en la Tierra, alguna amenaza, bajo algunas circunstancias podría ser útil, pero ¿qué necesidad hay de tener tantas, no? Creo que en la actualidad tenemos la capacidad de destruir la Tierra no sé cuántas veces si explotaran al mismo tiempo todas estas bombas, ¿no? Entonces, pues es como si la humanidad estuviera pendiente de un hilo y casi nadie es consciente de esto, ¿no? A lo mejor gracias a esta película de Oppenheimer la gente empieza a pensar en eso, pero la verdad es que yo no veo que muchas personas que ven la película se den cuenta de esto, ¿no? Y se den cuenta que pues el mundo ahora sí que pende de un hilo, aunque suene muy extravagante, pero pues es la realidad, ¿no? Sí, no podemos negar que la bomba atómica fue un antes y un después para la humanidad, ¿no? De hecho, a partir de la bomba atómica incluso se dice que empezó un poquito más fuerte el fenómeno ovni, porque muchos empezaron a decir, o sea, el detonante de una bomba atómica ya empieza a llamar la atención en el universo, ¿no? Y entonces, pues no nada más cambió eso, sino cambió también nuestra forma de ver el mundo. Y creo que sí, la película, que como dice Master Naje, es muy recomendable. La película muestra una parte de, por un lado sí, Oppenheimer tiene la responsabilidad, pero hay algo que maneja muy interesante y es la responsabilidad que tiene la humanidad también por el lanzamiento de esta bomba atómica. Y cómo lo vemos ahí, cuando hicimos algunos programas acerca de Robert Anton Wilson y los circuitos de la conciencia, pues nosotros manejábamos y los invitamos a que los vean esos programas que son muy interesantes, que la humanidad está en el cuarto, está en el cuarto circuito, y por lo tanto en ese cuarto circuito se forman muchísimo las nacionalidades, pero el hecho de que tú te creas o te compres tanto una nacionalidad va a provocar que tú creas que existe un enemigo, ¿no? Entonces, si yo pertenezco a esta nacionalidad, por lo tanto, mi enemigo va a ser, en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, pues fue Alemania, ¿no? Y te das cuenta cómo la gente de Estados Unidos, y esto pues, le puede pasar a cualquier país, ¿no? Pero te das cuenta cómo la gente de Estados Unidos festeja de una manera sobredimensionada el que hayan lanzado la bomba atómica, porque ellos creen que están ganando la guerra como nación, ¿no? O sea, sí te pone a cuestionar qué tan necesario es el patriotismo, qué tan necesarios son las nacionalidades, y este sentido de decir que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, y por lo tanto si a ti te cayó la bomba lo festejo, y no ves toda la destrucción que está sucediendo. Y es un poco difícil para Robert Oppenheimer trabajar esto, ¿no? Porque él dice, no se dan cuenta de lo que acabo de hacer. O sea, de lo que acaba de suceder, acaba de caer 2 bombas atómicas y la gente estaba en una euforia de no importa, tú eres un héroe, y lo presentan como un héroe en revistas, en varios lugares, y él pues obviamente pues sí se siente como está afectado y culpable, y se siente culpable de esa situación, ¿no? Entonces lo maneja de forma muy interesante, y creo que eso sí, como decía Master Iván, o sea, es un momento también para que nosotros reflexionemos qué tan necesario es este tipo de tecnología, ¿no? Porque también es cierto que la tecnología, como lo hizo Einstein, pues puede funcionar, pero el detalle está en la humanidad, cómo la trabajamos, ¿no? Hacia dónde queremos llevar la tecnología. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Ahora utilizamos la tecnología, pero siempre la queremos enfocar a cosas no tan positivas, ¿no? Entonces creo que es momento de que sí, los seres humanos nos empecemos a preguntar para qué son esas tecnologías. No decir, ya no utilicemos la tecnología, sino más bien enfoquémosla en un sentido más positivo, ¿no? Totalmente. Sí, y también, por ejemplo, ahí para que vean de qué está hecha la melcocha estadounidense. El mismo Oppenheimer resulta que más tarde, ya después de estos episodios, resulta ser fuertemente investigado por el FBI y resulta ser acusado de comunista porque tuvo 2 esposas. Tuvo primero una esposa que tenía mucho que ver con estas tendencias. Amante. Bueno, sí, la segunda sí ya fue la esposa. Y estas 2 personas pues tenían que ver con estos movimientos izquierdistas, y el FBI termina acusándolo de traición de alguna manera,
y el mismo gobierno que lo había estado impulsando a hacer todas las cosas que hizo, acaba persiguiéndolo. Entonces se vuelve perseguido, se vuelve segregado, aislado, y él empieza una fuerte lucha, precisamente como decía Iván hace rato, una fuerte lucha antiarmamento, ¿no? Empieza a buscar y hacer movimientos de todo tipo, empieza a contactar gente y hacer diferentes cosas para poder crear conciencia, y eso se dedica realmente, ¿no? El resto de su vida se dedica a crear conciencia para que no se utilice el armamento nuclear. Súper. Me sumo a todo esto. Si lo resumimos, yo diría esto, ¿no? Oppenheimer es un ser humano con grandes capacidades. Hay un momento en que se le tacha de psicótico, justamente cuando está en la universidad y tienes todo ese evento, pero finalmente al gobierno de Estados Unidos no le importó si tenía rasgos o no, fueran reales psicóticos, psicóticos, sino lo que le importaba es que era un genio, tenía esta parte desbordante para hacer ese físico cuántico, bueno, pues sí, teórico, y cómo fue avanzando. Entonces yo también me sumo con ustedes, ¿no? Con la familia, de que realmente lo que antes era el TNT, ¿no? La dinamita, pues una bomba atómica. Trinotrotolueno. Eso multiplicado por muchas veces es la bomba atómica, y cómo pasamos de la fisión a la fusión, y luego nos fuimos yendo que si era con hidrógeno y que si era también con plutonio, etcétera. Pero para mí lo importante es lo que tú decías, Iván, que de alguna manera marca un antes y un después toda esta prueba de Trinity, toda esta prueba, todo esto de Oppenheimer, donde se empezó a compartamentar. Se empezó a hacer el secretismo en el cual vivimos el día de hoy. A mí lo que me parece increíble es que siempre hay estados muy poderosos que manejan a la ciencia, porque si tuviéramos un estado que fomentara no la guerra, no las bombas, no el armamento, sino el arte, el desarrollo, la espiritualidad, sería diferente. Si tuviéramos un estado que no utiliza al arte para simplemente hacer control de masas, sino que realmente dejaran surgir esta parte divina de la inspiración. Entonces, para mí, lo que me dejó la película, lo que me dejó estudiar este tema, es muchísimo el que los seres humanos tenemos el poder de decir basta ya de cúpulas de poder que nos tienen sin informarnos, haciendo que comamos lo que se les dé la gana, haciendo que realmente vivamos como se les da la gana, y que un día vamos a acabar de verdad con una bomba porque pensamos, como decías tú, Lenny, ¿no? En esa parte sociosexual del cuarto circuito, diciendo, no, pues es que sabes que lo que toca ahorita es ir en contra de los tales o a favor de tales, ¿no? Entonces yo me sumo al despertar de la conciencia, que creo que de lo que trata Códigos del Multiverso, de compartir alternativas no polarizadas, digamos, no dogmáticas, sino para que pensemos, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Y les quería compartir por último, ahorita que tú decías, Richard, si tú ves la película, vas a ver a este personaje en donde tiene una nobleza impresionante. O sea, realmente era un científico con un corazonzote, pero mal encausado. Digamos, él quería sobresalir en la vida y de alguna manera no dimensionó, como decías tú, Ivanovich, de toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué me enseña a mí, por ejemplo, esta película? Este tema es, tenemos muchísimas energías que el mundo que las cúpulas de poder no nos han dicho que las tenemos. Y vivimos en comparación, viviendo como si estuviéramos en la prehistoria, cuando ya hay muchísimas cosas para estar saludables, para nutrirnos bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y al final yo les tengo una sorpresa. ¿A nosotros o...? Bueno, para ir cerrando, porque ya llevamos... Para ir cerrando, porque ya llevamos media hora del programa, yo decirles que, pues bueno, les recomiendo que vean la película, obviamente, primeramente a mí, porque yo no la he visto, pero por lo que me cuentan aquí, mi querido Master Lenny, Master Naje, pues dicen que está muy buena, falta que nosotros dos la veamos, no la hemos visto aún, pero sí decirles que pues también es horrible, al menos desde mi perspectiva, es como bastante ingenuo, es que tampoco es la palabra, pero vamos a decir que
no es muy recomendable juzgar a otras personas, ¿no? Y mucho menos si tú no eres la persona. Entonces podemos tener 1001 teorías de cómo fue Oppenheimer y si era bueno, si era malo, si era un psicópata, lo que sea, pero al final del día, como todos, pues no deja de ser un ser humano con aciertos y con errores. Obviamente, si él no hubiera desarrollado pues todo el mecanismo para una bomba atómica, otra persona lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, el inconsciente colectivo, exacto, ¿no? Entender que pues es un avance. Sí es un avance de la humanidad, pero ese avance, como todo, se puede convertir también en un retroceso y en nuestro fin, ¿no? Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos, no? Y esto va a parecer ya choteado pero al final del día es lo mismo, ¿no? Las herramientas que tienes en tu vida, las redes sociales, tu auto, inclusive el que puedas hablar, escribir, expresarte, todas las herramientas que hay en tu vida, ¿con qué intención las usas, no? ¿Para qué vives? ¿Para qué te expresas? ¿Para qué usas tus redes, etcétera? Todo eso, y como siempre diciendo que el cambio está en el individuo y a partir del individuo puede cambiar entonces el colectivo. Y con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Sí, yo también para cerrar, lo que dice Master Iván es muy interesante y pues sí, no, es que no debemos de dejar de olvidar que pues todos estamos creando esta realidad, ¿no? A lo mejor alguien dispara o ejecuta ciertas cosas, pero hay un inconsciente colectivo atrás que pues está buscando también que eso se haga. Entonces, a veces es muy fácil a lo mejor decir, pues el responsable fue Oppenheimer, pero más bien está reflejando una época muy oscura, muy gris, muy dura para la humanidad y que fue la Segunda Guerra Mundial y que más bien lo que, más allá de decir el culpable fue tal, el responsable fue tal o incluso Estados Unidos, lo que sea, es qué necesidad tenemos los seres humanos de llegar a esas etapas de tanta oscuridad, ¿no? Uh-huh. ¿A qué nos han ayudado? Absolutamente nada, o sea, al contrario. Han provocado desastres naturales, que haya radiación por todo el mundo, ¿no? Que siga habiendo una cúpula de poder que esté dominando, porque a final de cuentas pues ganó ciertas guerras. Y entonces eso es lo que más bien nos pone a reflexionar y siento que por eso también surge este tema ahorita, incluso a nivel ya película, ¿no? Porque pues nos preguntamos nosotros como seres humanos hacia dónde vamos y obviamente pues tenemos que regresar al pasado y observar qué sucedió, ¿no? ¿Qué enseñanzas tiene esa época para que no se vuelva a repetir? O si quiero, porque puede ser repetirla, pues entender qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, y decir, ¿realmente es necesario que vuelva a pasar ese tipo de situaciones? La verdad es que no, pero entonces empezar a trabajar nosotros para que no se permitan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, súper recomendada la película, la verdad es que son 3 horas, de repente ya empiezas como a las 2 horas y media ya te empieza a doler un poquito la espalda, ya, pero... Sí, ya 2 botes de palomitas, 3 vasos de refresco, bueno, no tomen tanto refresco porque si no van a querer ir al baño y la película tiene... No, y además va pasando un montón de cosas todo el tiempo, entonces ya saben cómo es Nolan, le encanta ahí andar teniendo tomas de una cosa y luego otra y se regresa y va. Pero bueno, entonces disfruten mucho la película, también si les interesa el tema, pues no dejen de leer los libros que hay acerca de este gran personaje. Uh-huh. Y pues sería todo. Muchas gracias, cuídense. Impresionante. Impresionante. ¡Bravísimo! Sí, pues igual que como todo también aquí en esta visión de los códigos del multiverso, pues siempre considerar desde diferentes perspectivas. En este caso estamos viendo de alguna manera muy fuertemente ahí retratado en el macro, ¿no? En el macrocosmos, pues cosas que ocurren en el interior. Otra vez nos volvemos ahí a encontrar con la sombra de la raza humana, con las cosas no resueltas, con las cosas que nos provocan algún conflicto. Y como también podemos proponer que para ir disipando esto, porque quizás algunos dicen, no, pues yo qué tipo de fuerza puedo tener o qué tipo de acción puedo hacer para que dejen de pasar estas cosas. Y sí se puede hacer mucho en la casa, en la oficina, como hemos dicho, en el taller, en cualquier lado, en el metro, en la tienda, en cualquier parte donde surja un conflicto o una intención de crear un conflicto, siempre es oportuno mirar hacia adentro y siempre es oportuno saber que hay mejores maneras de responder ante un conflicto, ¿no? Y ahí lo podemos ver no solamente en estas escenas de la historia tan fuertemente impactantes, ¿no? Que nos han dejado esas huellas a nivel humanidad, que hay unas que sí dices, híjole, qué pena, ¿no? Que siendo la raza consciente de este planeta,
pues hayamos caído en esas cosas. Pero bueno, eso podemos hacerlo desde nuestra casa, desde nosotros mismos, para encontrar que tal vez sí se puede resolver. Y con eso me despido, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. ¡Bravísimo! Bien bajado ese balón. Ok, familia, pues yo también, la reflexión que yo tengo después de compartirlo con mis compañeros de la película, etcétera, es la diferencia que podemos tener ahorita muchísima información en el mundo, inclusive información espiritual, pero pasar de la teoría a la práctica es muy importante, porque creo que lo que yo puedo aprender de lo que pasó con Hiroshima, con Nagasaki, porque uno puede ser neutral, pero a mí no me mataron familiares. Y yo creo que también hay que ponernos en los zapatos, sin agarrar esto como una bandera en contra de, pues la verdad me pareció terrible, yo sí lo digo abiertamente, cualquier país, el que haya sido, en este caso tocó Estados Unidos, como dice Lenin, el inconsciente colectivo que trata de salir por algún lugar, y la verdad fue un asesinato, o sea, fue algo terrible lo que pasó ahí, y en el sentido que yo les quiero hablar de Oppenheimer, no es para disculparlo, es simplemente para no agarrar esta polarización, sino simplemente decir, miren, este cuate sí es un genio, pero de alguna manera también ha sido víctima de un sistema del cual todos podemos cambiar, ¿no? Entonces yo les quiero compartir rapidísimamente, o sea, que si me dicen que estoy a favor de quién, yo de los japoneses, porque además también Pearl Harbor fue una cosa, sí, la suegra, o sea, porque Pearl Harbor realmente fue una falsa bandera, ¿no? Sabían que iban a atacar y lo dejaron atacar, ¿no? Para tener un pretexto para terminar la guerra. Y no podemos apagar un fuego con más fuego, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí les mando un fuerte abrazo a todas las personas que han vivido. ¿Cómo? ¿A los japoneses? Sí, la verdad, a todos los japoneses yo sí les mando de todo corazón que creo que no han sido comprendidos en la dimensión que fueron lastimados, ¿no? Porque hablamos de los campos de concentración, pero aquí fue en un solo día, papas, a todo mundo, adiós, ¿no? O sea, realmente no está padre. Bueno, les quiero compartir rapidísimo el horóscopo, la carta natal. Ok, bueno, y aprovechando esto, hay algo muy importante que se dijo aquí, los cuatro lo hemos dicho, y es Hirohito. ¿No? Arriba, ¿no? Igual y acercándolo. A lo mejor tantito, Richard. Ok, se los voy a leer tantito, pero básicamente la forma de acabar la guerra, ahí sí se ve perfecto, fue atroz. Les quiero compartir aquí rapidísimo, esta es de Julio Roberto Oppenheimer o Julius Robert Oppenheimer. Ahí se ve bien, sí. Muchísimas gracias a mis amigos que están aquí, mis hermanos. Nomás tantito aquí, mi Richard, nomás para que no se me doble la orejita del zorro. Bueno, ok, aquí vamos a hablar rapidísimo de que el sol lo tiene en la casa 11. Este ser humano tiene que ver con los grandes temas de tecnología. Esa es la casa 11. La sabiduría ancestral. Él hablaba, él sabía leer el sánscrito. Entonces muchas veces, inclusive en sus comentarios, él dijo, me he vuelto el destructor de mundos. Entonces aquí el sol en la casa 11 con Júpiter, Venus y Marte nos habla de una persona que estuvo en los grandes escenarios de la vida. Sí, exactamente. La manota es acá de Ivanovich. Entonces, aquí está su horóscopo. Veamos algo importantísimo. Tenemos en la casa 1 a Neptuno. Neptuno hace las cosas difusas, es decir, una gente amorosa, de verdad, una gente sensible, pero con una distorsión, es decir, no se percataba del principio de realidad muy bien. Y vemos que en cuestiones de, por ejemplo, su misión principal de vida era el tema de la familia. Obviamente, pues no lo cumplió y venía de vidas pasadas junto a Lilith, donde tiene que ver el poder mal utilizado. El nodo sur nos habla de vidas pasadas y Lilith nos habla de alguna manera tener esta distorsión de usar el poder de una manera descontrolada. Y, por ejemplo, ya lo último que les quería decir es que aquí tiene que ver con la guerra y con la tierra. Aquí estamos hablando de eso. Y hace cuadratura con Urón, su personalidad hace oposición con Urón. Con el Urón. Bueno, básicamente es el resumo. Viéndolo sin juicio. Urano, sí. Esta es la carta natal de una persona sensible, genial, canalizada hacia la tecnología, hacia la ciencia, pero con una incapacidad de ver el alcance de su conocimiento. Entonces, por ejemplo, Saturno, que está en Acuario, habla de comprimir, que eso es una bomba de fusión. Aquí en la casa 9 nos habla de una filosofía que comprimió, de una tecnología que comprimió y ataques severos. Bueno, aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! Sobre todo un aplauso a los muchachones acá, galanes, todo.
A los edecanes. A los edecanes. No lo quería decir. Bueno, pues ya sabes, si les gusta el video, por favor, compártanlo, pónganle me gusta, recomiéndenlo a sus amigos. Ya, es todo, ¿no? ¿Ya? Sí, Bueno. porque ya Ya nos pasamos del- del tiempo. Un saludo al maestro Coroco, el Teto. alias Nacharlata. Nescharlata, alias Fuera. Nescharlata.